Vamos a trabajar ahora con el concepto de servicios. Como podemos observar en la figura, un servicio básicamente lo que va a representar es una clase de TypeScript, pero esta clase de TypeScript va a poder ser utilizada por varios componentes. De esta manera también es como vamos a compartir información, pero son básicamente métodos que vamos a centralizar, en este caso en una clase de TypeScript. Así que el componente A y el componente B pueden acceder al mismo servicio y pueden utilizar la información que se comparta por el servicio. Lo común es que un servicio, por ejemplo, nos regrese información que provenga de una fuente de datos. Estos datos pueden obtenerse de manera dinámica o de manera estática, pero básicamente es la información que vamos a trabajar en nuestros sistemas. Lo primero que vamos a hacer para trabajar con el concepto de servicios es crear un componente de TypeScript que va a ser las veces de un servicio, el cual nos va a permitir enviar información a la consola. Aunque ya tenemos un método que hace esta función, lo que vamos a hacer es centralizar este método y para ello vamos a crear un servicio. Esto es para poner en práctica el concepto de servicios. Así que en nuestro proyecto de listado de personas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase dentro de app, así que vamos a crear una nueva clase. En este caso se va a llamar Login Service, pero seguimos la convención .service.ts para que sepamos que este archivo contiene un servicio. Posteriormente definimos nuestra clase export class para que pueda ser utilizada desde otras clases. Y la clase se llama Login Service. Y básicamente lo que vamos a hacer es simplemente definir un método para imprimir la información que recibamos desde otros lados, desde otras clases, ya que queremos centralizar el servicio de login, el servicio que envía información hacia la consola. Así que básicamente definimos un método que se llame envía mensaje a consola. Recibimos el mensaje y mandamos a consola el mensaje que estamos recibiendo. Es todo lo que va a contener este servicio. Obviamente podríamos hacer este console log en cualquiera de nuestras clases de TypeScript, sin embargo la idea es que pongamos en práctica este servicio de login. Así que vamos a ponerlo en práctica dentro de nuestra clase de formulario. En la clase de formulario component.ts vamos a mandar a la consola los valores que recibamos, en este caso de la persona. Así que vamos a imprimir, vamos a utilizar nuestro servicio. Sin embargo, para utilizar nuestro servicio necesitamos primeramente inyectarlo en esta clase formulario component. Y aunque podríamos crear una nueva instancia de la clase de Login Service, realmente los servicios no se utilizan de esa manera, sino que los servicios se inyectan a través del constructor utilizando el concepto de Dependency Injection. Así que vamos a ver cómo hacer esto. Así que en nuestro constructor vamos a recibir una instancia de Login Service. Así que vamos a utilizar la sintaxis simplificada para definir nuestro elemento Login Service, que va a ser nuestra variable, el atributo de esta clase formulario component, y especificamos de qué tipo va a ser esta variable. En este caso va a ser de tipo Login Service. Y de esta manera, en automático Angular, lo que va a hacer es buscar crear una instancia de esta clase Login Service y va a inyectar en automático una instancia de esta clase. Así que todo lo va a realizar Angular utilizando el concepto de Dependency Injection. Así que una vez que ya tenemos nuestro servicio agregado a través de este constructor, ya hemos definido nuestra variable, podemos utilizar la variable Login Service para mandar a llamar el método envía mensaje a consola y mandamos el mensaje. En este caso es un string. Mandamos el mensaje, enviamos persona y concatenamos el objeto persona, la variable persona1 que estamos definiendo en este código, en este método. Sin embargo, si guardamos cambios y tratamos de observar nuestra aplicación, podemos observar el log, el cual nos está indicando que no existe un proveedor para el servicio Login Service. Así que nos falta configurar algo para que podamos utilizar nuestro servicio. Además de inyectarlo
en nuestra clase a través del constructor, necesitamos agregarlo también como parte de la definición de este componente. Agregamos el concepto de providers y especificamos en este caso el proveedor, que va a ser login service. También podemos observar que en automático se importa esta clase de TypeScript loginService.service. Así que con esto ya tenemos tanto inyectado a través del constructor una instancia del servicio login service, y también estamos especificando que vamos a tener un proveedor de un servicio, en este caso el servicio de login service. Así que en este caso ya podemos observar nuestra aplicación, y si agregamos un nuevo elemento, podemos observar que estamos enviando un objeto, en este caso el objeto persona. Sin embargo, para que podamos observar la información de este objeto, podemos acceder a los valores de nombre y el apellido. Así que con esto ya estamos enviando la nueva información del objeto persona hacia la consola a través del método enviar mensaje a consola utilizando el servicio de login service. Vamos a probar nuevamente y podemos observar que estamos enviando la persona con nombre de Carla y apellido Ibáñez. Vamos a poner aquí la etiqueta de nombre y también el apellido. Y con esto ya estamos utilizando el servicio de login que hemos definido. Si queremos utilizar este mismo servicio, por ejemplo, en otra clase de TypeScript, en otro componente, tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos que definir un constructor, tenemos que agregarlo como parte de los proveedores de esta clase y finalmente utilizar la clase de servicio. Si no queremos repetir en todos lados el proveedor, ya que esto lo que va a hacer es crear una nueva instancia de la clase de login service, si queremos que se genere una sola instancia para todos los componentes, entonces lo recomendable es definir el servicio dentro del archivo appmodule.ts, dentro de la sección de proveedores. Así que también aquí podemos definirlo, el login service. Podemos observar que se importa este servicio y dentro del formulario component, entonces podemos quitarlo de la parte de proveedores. De esta manera, la instancia que se va a crear va a ser a nivel del app module. Esto quiere decir que se va a compartir con todos los componentes de nuestra aplicación. En cambio, si lo definimos al nivel de formulario component, únicamente se crea la instancia a este nivel y no se comparte con otros componentes, sino únicamente con los componentes hijos de este componente formulario component.ts, ya que los servicios manejan el concepto de jerarquía. Así que si se define a nivel de app module, entonces este servicio se comparte con todos los componentes e incluso con otros servicios. Pero si lo definimos a nivel de componente, únicamente se comparte esta instancia que se inyecta en esta clase al componente que se define y a los componentes hijos de este componente. Así es como funciona la jerarquía de servicios. Bien, vamos a probar simplemente para revisar que siga funcionando nuestro código. Y podemos observar que estamos enviando la persona con nombre Carla y apellido Ibáñez. Así que funciona correctamente nuestra aplicación. Ahora, si queremos utilizar, como hemos comentado, este mismo servicio desde otra clase, desde otro componente, entonces tenemos que definirlo en el constructor de esta clase. De igual manera definimos nuestra variable, en este caso es una variable privada, que va a ser de tipo login service. Se importa en automático esta clase, inicializamos correctamente el constructor y una vez que ya se ha agregado entonces este login service, podemos utilizarlo por ejemplo, podemos mandar el mensaje, agregamos al arreglo la nueva persona y mandamos el nombre de la persona. Así que vamos a observar si se manda correctamente
observamos el mensaje enviamos persona con nombre de Carla, el cual fue generado a través del componente de formulario. Pero también tenemos el mensaje de agregamos al arreglo la nueva persona con el nombre de Carla, el cual se generó a través del component.ts. Así que el mismo servicio lo estamos accediendo desde dos componentes distintos. En este caso, desde el formulario component.ts y también desde app.component.ts. Así que este es el concepto de servicios que vamos a estar utilizando. A continuación vamos a crear otro servicio, pero para manejar los datos de nuestro arreglo, ya que la idea es que no los tengamos directamente en nuestro componente de app component, sino que ahora los vamos a tener desde un servicio que va a proporcionar los datos de las personas que vamos a mostrar en nuestra aplicación de personas. Bien, eso es todo por este video. Nos vemos en la siguiente lección. Saludos.